Agradecidos a nuestro Dios Todopoderoso por esta nueva oportunidad de reanudar nuestros estudios bíblicos con relación al libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro que estamos estudiándolo hoy. Si Dios lo permite, estaremos terminando el capítulo 10. Entonces, hoy en su séptima parte o la última parte de este capítulo, veremos exactamente lo que aconteció con relación a la predicación de Pedro al pueblo gentil de ese entonces. Revisando un poco en relación a los versículos del 40 al 43, Dios le levantó al tercer día, menciona esta frase. ¿Por qué? Porque definitivamente en la prédica que realiza Pedro, lo realiza tanto para los judíos como para los gentiles de la misma manera, manifestando el poder, o mejor, resumiendo la vida de Cristo Jesús con relación a su sacrificio y a lo que esto representa para la humanidad. Por lo tanto, Pedro hace énfasis en otra frase para mostrarnos exactamente que la presencia de Cristo Jesús aquí en la tierra fue real, no fue algo que ellos intentaban convencer, era algo que ellos vivieron. Por eso aquí menciona en este enunciado, Pedro hace énfasis en el comer y beber con Cristo porque es una manera de decir que la resurrección de Cristo fue real. Ellos estaban presentes, Cristo estaba con ellos. No fue simplemente, como decía antes, algo que ellos querían transmitir, no, lo hacían con vivencias que ellos tuvieron. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. Es otra parte de la predicación de Pedro al pueblo gentil. Y es en realidad allí donde nosotros vamos a ver precisamente que el sermón breve terminó con un entendimiento de la anchura, de la promesa de Dios de salvación, de la forma como Pedro transmitía, o sea, cuál era el verdadero sentido de la predicación de Cristo Jesús. Haciendo énfasis a esta frase, declara, y lo repetimos, todos los que en Él creyeren, ya sean estos judíos o gentiles, esclavo o libre, blanco o negro, bueno o malo, rico o pobre. Recuerde, todos los que en Él creyeren. Esto fue el énfasis adicional que realizaba Pedro en su predicación. Entonces, aquí vamos a ver exactamente cómo en esta predicación, ¿no es cierto?, sigue manifestándose, sigue exponiendo Pedro a los gentiles. ¿Por qué? Veamos acá los versículos del 44 al 48. Algo maravilloso sucede, algo extraordinario. ¿Y qué es exactamente? Que los gentiles, temerosos de Dios, son llenados con el Espíritu Santo y fueron bautizados. ¿Por qué? O mejor, es tan necesario mencionarlo esto en vista de que, recordemos, hace pocos días atrás, ¿qué es lo que sucedía? Los judíos no aceptaban a los gentiles, es más, los rechazaban, ellos no permitían que entren a las sinagogas, en fin, era completamente imposible que esto se dé. Pero aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo Dios se manifiesta. Recordemos, aquellas personas que estaban acompañando a Pedro, ¿no es cierto?, ven cómo realmente Dios obra
con su Santo Espíritu. Por eso repito, los gentiles temerosos de Dios son llenados con el Espíritu Santo y fueron bautizados. Entonces, esta liberación de la misericordia de Dios para con los gentiles, lo vemos acá mientras aún hablaba Pedro, mientras Pedro seguía predicando, la salvación vino cuando cada uno de estos gentiles respondieron al mensaje de Pedro con fe en sus corazones. Así que fueron realmente nacidos de nuevo mientras escucharon y sobre todo creyeron en la bendita palabra de Dios. El momento de la salvación de una persona no es necesariamente cuando levanta una mano, no es necesariamente cuando declara algo o cuando viene al frente a una invitación evangelista. No se trata de eso. Esto sucede en el momento en que se rinde a Dios y toman a Jesús con confianza en la seriedad de su corazón como su Salvador. Es allí que se produce exactamente, ¿no es cierto?, lo que nosotros tanto anhelamos, el derramamiento del Espíritu Santo. Allí vemos también, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Era una nueva experiencia también que ellos estaban experimentando. Ellos estaban viviendo algo diferente que antes no se había producido solamente, ¿no es cierto?, con los apóstoles, solamente con aquellos seguidores de Cristo, pero ellos eran judíos. Ahora, esto se manifiesta en los gentiles. Entonces, la llenura del Espíritu Santo fue acompañada por la demostración de dones espirituales. No solamente que fueron llenos, sino que ellos manifestaron, dice, y hablaban en lenguas. Esto fue una manifestación del Espíritu Santo en dos sentidos. Primero, en el sentido de que Él mora y permanece en cada creyente. Y segundo, en el sentido de un empoderamiento especial con dones y gracias del Espíritu Santo. Dios obra, Dios bendice, Dios se manifiesta, pero lógicamente en aquellos corazones que en realidad están dispuestos a recibir lo que Dios tiene ya preparado. Cuando ellos hablaron en lenguas, era para magnificar a Dios, no para enseñar a hombres. La audiencia fue Dios, no el hombre. Como es consistente lo que se menciona en el principio expresado en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 2. Ahí ratifica la palabra de Dios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y es allí en donde precisamente de ellos declaran que estaban asombrados, viendo exactamente la manifestación del Espíritu Santo en el pueblo gentil. Aleluya. Esto fue único. Mire, hay algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. No se trataba de algo común, algo que está mencionándose en el libro de Hechos una y otra vez. No, esto fue algo particular de parte del Espíritu Santo, para que los que fueron previamente convertidos o de los que se realizaron en ellos el nacimiento, el nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Al ser a la vez nacidos de nuevo, ellos recibieron tal evidencia de los dones espirituales. Mas fue bueno y aún necesario. ¿Por qué? Tenía que manifestarse de esta manera. Dios sabía que tenía que hacerlo de esta manera para demostrar a todo el pueblo que tanto al pueblo judío como al pueblo gentil
lo hizo de la misma manera. Habían recibido exactamente el mismo espíritu, exactamente la misma bendición que los apóstoles. Y primeros seguidores de Jesús recibieron la mañana de Pentecostés, que está escrito allá en Hechos capítulo 2. Entonces, los fieles de la circuncisión, todos aquellos que le estaban acompañando a Pedro, se quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque los cristianos judíos presentes fueron asombrados. Podían haber entendido que Dios ahora estaba manifestando el amor a los gentiles. Pero, ¿quién habría creído que Dios llenaría a los gentiles con el Espíritu Santo de la misma manera que a los judíos? ¿Sabe qué? Es allí donde nosotros podemos darnos cuenta que la infinita misericordia de Dios alcanza a todos cuando nosotros disponemos nuestros corazones, cuando nosotros queremos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Aquí, en este enunciado declara, mandó bautizarles en el nombre del Señor. Esto mostró igual la plena aceptación en la comunidad de los que seguían a Jesús. Recuerde, yo le mencionaba, y la palabra de Dios dice, ellos no se aceptaban, ellos no podían conversar, pero aquí están precisamente manifestando la aceptación de que Dios le está mostrando que no hay acepción de personas. Su bautismo mostró que fueron aceptados como seguidores gentiles de Jesús. Esto fue el cumplimiento de lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento, del brillo de una luz en las tinieblas del mundo gentil, según el profeta Isaías. Usted lo puede leer allá en el capítulo 60, versículos del 1 al 3, pero vamos a ver el versículo 1 que dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esto es lo que precisamente estaba sucediendo. Esto es precisamente lo que se manifestó, el cumplimiento de lo que ya estuvo escrito en el Antiguo Testamento. Aquí todos nosotros podemos recordar también que toda persona, por más buena que crea ser, toda persona, como en este caso Cornelio, que fue sin duda un buen hombre, sin embargo necesitaba a Jesús. Aún buenas personas, quienes son respetuosas hacia Dios, necesitan venir a Jesús, postrarse y aceptarle como su Señor y Salvador. Es esto. Es este el mensaje que la iglesia primitiva inició y es este el mensaje que debe ser transmitido en la actualidad. No se trata solamente de querer ser bueno. Lo importante es tener a Cristo en nuestro corazón. Es allí donde nosotros, por esta ocasión, estaremos concluyendo el capítulo 10 de el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios permita, en una próxima oportunidad, estaremos ingresando o tratando el siguiente capítulo, que es el capítulo 11. Que el Señor bendiga poderosamente.